Las cartas están echadas y esta mesa es interesantísima para escuchar a cada uno. Hay dos diputadas en la mesa. Serena Dechet, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué pensás sobre lo que va a pasar ahora? Que se viene el veto presidencial y tal vez la denuncia judicial. Después hay que explicarlo, ¿no? Sí, es claro lo que dijo el presidente, sabemos lo que va a pasar, pero más allá de eso, es otro día más en donde el kirchnerismo trata de romper a la Argentina. No nos sorprende a nadie lo que pasó hoy en el ¿Es así? ¿Vos lo entendés de ese modo? Absolutamente, absolutamente. No es interés en lo que le pasa a los discapacitados, no es interés en lo que le pasa a los jubilados. La realidad es que si nosotros vemos cómo estuvieron los jubilados durante el gobierno de Alberto Fernández, tenemos clarísimo que no es por ellos que están haciendo esto. Lo que tratan es de romper el déficit cero, de romper el plan económico que los argentinos con muchísimo esfuerzo están apoyando. Sofía, vos tenías los números, ¿no? ¿Cómo va? Buenas noches. Algunos números del costo o de la valoración de esto que fue presentado hoy en términos económicos. Sí, es un cálculo que hace la Oficina del Presupuesto del Congreso de cuánto costo fiscal tendría. Primero, ¿qué es lo que se aprobó tal vez? Por un lado, es un aumento de 7,2% para todos los haberes jubilatorios. Vuelve la moratoria jubilatoria para aquellos que tengan edad de jubilarse pero no hayan hecho los 30 años de aporte. Y también el bono que cobra la mínima, que estaba congelado en 70.000 pesos desde marzo del año pasado, se actualiza a 110.000 pesos. Lo que dijo el diputado... Ahí está. Sí, acá tenemos las placas. Justamente, sí. Esto es más o menos cómo pasaría el haber mínimo con la actualización del bono y cuánto se actualizarían todos los haberes mínimos. ¿Cuánto es el costo fiscal más o menos de este proyecto en particular? Es más o menos, creo que también está la placa, pero si hablamos que el diputado decía 0,2 puntos del PBI, serían más o menos 2 billones de pesos, que son 1.600 millones de dólares. Acá vemos el equivalente 0,22% del PBI, que es lo que decía el senador, y puede llegar a subir a 0,4% del PBI. Hay que ver, no es que todo este año solamente sería la segunda parte del segundo semestre, y el año que viene es otro. Igual claro. el debate tenemos que ver también de dónde se puede repartir, si se puede sacar a otro lado. Es como más amplio también el debate, ¿no? El blanco-negro se prueba entonces ya está en jaque las cuentas fiscales. Me parece que ahí va el debate, ¿no? Totalmente, totalmente. Y Luis Juez, que bueno, le toca muy de cerca el tema de la discapacidad, decía esto, mira. Probablemente le esté hablando un padre y no un senador. Una persona que convive hace 25 años con la discapacidad. Nuestros hijos son invisibles. La sociedad mira pero no mira. Por ahí hay una mirada de lástima. Conseguirle una silla, fíjate si le puedes resolver un problema. Muchos prestadores cobran menos que un albañil y se van. Y se va porque tiene un salario miserable. Es una angustia monstruosa conseguir a alguien que empatice de vuelta con la nena. El Estado tiene que hacerse responsable y eso no es un gasto. Bueno, conmovedor la declaración. Matías, tenías para agregar, sí. No, bueno, me parece que hoy vimos también, si querés titularlo de alguna forma, hubo una derrota crónica, una derrota anunciada, porque el gobierno ya sabía que no estaban los votos para tratar de frenar la sesión y sobre todo para evitar una derrota contundente. Recién la diputada decía que fue una ofensiva del kirchnerismo, pero en realidad si uno se fija en la votación, vamos a ver cómo quedó reflejado, cómo el gobierno fue perdiendo aliados, incluso en los proyectos. Bueno, ahí hablaba del proyecto de emergencia para personas con discapacidad, el senador Luis Juez, que obviamente tiene una hija que sufre de discapacidad, salió por unanimidad, ahí lo tenemos, 55 votos a favor en el Senado. Después tenés el proyecto de las jubilaciones, donde ahí me parece que sí se ve más claramente cómo los gobernadores, lo que era, si querés, los de Juntos por el Cambio, los que están más cerca de la cosmovisión del gobierno, trataron de ayudarlo, incluso en la previa de la sesión pensaron o trataron de evitar que sus senadores no dieran quórum para que evitar que arranque la sesión. Sabían que el kirchnerismo iba a plantear que se votara primero las jubilaciones y el otro proyecto de discapacidad que ya tenían la moratoria, que venían con la media sanción de diputados. Pero bueno,
ves cómo en la votación también perdió, por ejemplo, a Camilo Espínola, alguien que venía siendo... Bueno, esto que decimos, ¿no? Se distancian venía siendo un aliado en el claro. Senado del gobierno que, como decía Milei en la Bolsa de Comercio, sabe que la Libertad Avanza está en minoría, pero obviamente no trabajó el gobierno para retener los votos, y acá vemos también como el armado político de la Libertad Avanza, esta discusión que escuchamos mucho entre lo que piensa Santiago Caputo y lo que están aplicando Karina Milei o los Menem en el armado territorial, está teniendo consecuencias. Camilo Espínola se terminó aliando con Gustavo Valdés en Corrientes para la elección a gobernador. Es un aliado, otro aliado que pierde el gobierno. También vimos los Carambia de Santa Cruz y otros casos más, los gobernadores, te diría, del grupo de las Provincias Unidas, donde se referencia por ahí Ignacio Torres, que también se van alejando del gobierno. Bueno, una muy buena descripción de Matías. Juliana Santillán, diputada, ¿cuál es tu mirada? Bueno, Hugo, hoy lo que vimos fue Javier Milei tenía razón, episodio 1.000.000. Porque el presidente ayer anunció que esto iba a pasar. Una sesión autoconvocada sin que los temas pasaran por comisión. Y por supuesto, los temas de siempre, ocultarse detrás de causas nobles. El kirchnerismo no le importa la salud, no le importa la enfermedad. El caso de Abigail Jiménez en la pandemia, la nena con cáncer. Ese caso de Abigail se convirtió en un ícono de la falta de humanidad y decencia en la administración sanitaria del kirchnerismo. ¿Cuándo se ocupan de la salud? ¿Cuándo les importan los abuelos o los niños? Nunca. Es una sesión electoralista. 15 senadores terminan su mandato en este año. 15 senadores del kirchnerismo. Sí. Esto fue una sesión armada para romper, obviamente, el equilibrio fiscal, superávit fiscal que se logró en 2024 de 0.3 del PBI. Eso es lo que necesita el kirchnerismo, romper con la columna vertebral del gobierno, porque si al gobierno le va bien, ellos no vuelven más. Hernán Capielo, el presidente ya anunció que va a vetar. Ahora, también dijo que va a hacer algunas denuncias judiciales. No sé cómo funciona eso. Sí, a ver, el procedimiento sería, tendría que, ahora con la ley aprobada, tiene 10 días por el Ejecutivo para promulgarla en todo caso, o vetarla. El veto puede ser total, el veto puede ser parcial. Si insiste el Congreso... tiene que tener para voltearle el veto, tiene que tener los 2 tercios en los dos. 2 tercios y va a la Cámara de Origen, es decir, a la Cámara de Diputados. Sí. Y ahí tiene que tener 2 tercios y también después tiene que tener 2 tercios en el Senado. Correcto. Lo que teme el Ejecutivo es no tener esos 2 tercios y que efectivamente, dice el presidente, si no lo tenemos, vamos a judicializar. ¿Qué es judicializar? Es cuestionar la manera en la que se aprobó estas leyes, lo que estaba diciendo recién la diputada. Ahí está, mira. Viste, los memes a veces son una imagen, ¿no? Que vale más que 1000 palabras, sí. Porque vos fijate, acá tenés al Ejecutivo que está demandando al Congreso. ¿Y cómo funciona esto jurídicamente? El Procurador del Tesoro, por ejemplo, es el abogado del Estado, que tiene como que demandar a la Cámara de Diputados o al Senado, mejor dicho. ¿Cómo se tramita esto? Y después, la justicia va a intervenir para cuestionar la legitimidad de un trámite legislativo, o va a decir, bueno, es un poder del Estado, es otro poder del Estado que se reunió y el Senado, con sus facultades en pleno, tomó una decisión. Ya lo dijo, hay un antecedente interesante que justamente estaban esgrimiéndolo los que consideran que la sesión de hoy fue válida, que es el antecedente que se produjo en la pandemia, cuando Cristina Kirchner le preguntó a la Corte si podían sesionar por Zoom. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Y la Corte dijo, el Pleno del Senado es soberano para hacer lo que quiere. Entonces, clarísimo. Los que dicen que esta sesión es válida se apoyan en este antecedente. Y recordemos, Hugo, que en el gobierno ya defendió un veto, usó esa herramienta para, por ejemplo, la ley de movilidad jubilatoria en diputados. Aquellos 87 héroes de diputados que ayudaron al gobierno a salvar ese veto, es decir, a blindarlo, ya no están, se desgranó. Por eso el gobierno va a tener que trabajar mucho para reunir consensos. Por ahora el gobierno no ha querido negociar. Veremos qué pasa si hay una negociación ahora con los gobernadores después de que se aprobaran esos 2 proyectos. Bueno, y el gobierno cree que tiene mucho apoyo de la gente y que toda la dirigencia, por eso se lo pregunté recién al diputado, al senador Blanco, está muy desgastada. Pero eso le alcanza, Germano, la mirada política sobre
esta división, ¿no? Cada vez más distante entre unos y otros. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas noches. Mirá, yo creo que primero voy a decir lo obvio, lo encuadro en el clima electoral de época, claro, donde creo que el gobierno jugó una línea, que la línea es libertad o kirchnerismo, que fue planteada fundamentalmente por Karina Milei y la gente que está rodeando a Karina Milei, que hace la línea política, y obviamente fueron descuidando trabajos que hicieron permanentemente. O sea, en los 87 héroes, claro, había diputados que quisieron participar en elecciones en provincias, como el caso de Misiones, y fueron totalmente corridos. Lo mismo pasa el caso de Camagüey Espíndola, como bien planteaba Matías. Digo, situaciones en el cual decidieron una línea política, cosa que está muy bien, claro, dentro de un escenario electoral, y estas cosas pueden pasar porque estamos en un proceso electoral donde obviamente creo que los tiempos lo pueden beneficiar al gobierno, el hecho de estirar, cumplir los 10 días para vetar, después ir a la justicia, digo, y creo que hay una fecha que va a ser muy importante antes del 26 de octubre, que es el 7 de diciembre. El 7 de diciembre puede, provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, perdón, sí, claro, el 7 de septiembre puede de alguna manera empezar a equilibrar, claro, qué es lo que pasa con la sociedad. Que te digo algo, el protagonista central de todo este proceso electoral es la no concurrencia. Bueno, 4 de cada 10 no están yendo a votar. Esa es la crisis, y me parece que ese es un tema en el cual el gobierno nacional no lo está totalmente incorporando. Y algunos dicen, la política va detrás de la economía en la Argentina. Analicemos lo que pasa en los últimos gobiernos, mientras algunos actores cobran relevancia. Fíjate lo que pasó hoy. A ver, con esta carátula, que seguramente... Sí, ahí tenemos ¿no? Bueno, un nuevo round de posteo, ¿no? Las redes son un actor político fenomenal. Yo le pondría los guantes lilas a Patricia igual. Los guantes lilas a Patricia, está muy bien, buena observación, Juliana. Ahora, describimos a partir de los posteos, los repasamos, por favor, a ver. Bueno, sí, te diría que una pelea que después de la reunión de gabinete, Patricia Bullrich había hablado de un golpe institucional del kirchnerismo en el Senado. Bueno, después levántese, señora vicepresidente, no denigre la institución que preside, dura, ¿no? Sí. Patricia Bullrich, no sea cómplice del kirchnerismo destructor, al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país, no convalide a la corporación política más abyecta, durísimo dirían, ¿no? Sí, sí, un enfrentamiento que ya habían tenido algunos cruces, hoy obviamente avalado por el presidente Milei, que la retuiteó después a Patricia Bullrich, salió a cruzarla, le respondió desde el comando, mientras comandaba la sesión, conducía la sesión en el Senado. Los que seguimos la sesión, vimos que en realidad la sesión estuvo conducida por Mayans, lo que fue vergonzoso también. A ver. ¿no? Bueno, Villarroel dice que trató de mantener lo que dice la Constitución, trató de hecho... trató de negociar para evitar que se votaran con antelación los proyectos de jubilaciones y de discapacidad. Mientras meto esta respuesta. O sea, no le salió no le salió conducir la sesión, no le salió lo que trató, no le salió, o realmente estuvo acompañando el kirchnerismo en su deseo de golpear al gobierno, o realmente fracasó en todo lo que se proponía. Claro, ahí repasamos, ¿no? Para seguir el hilo de esto. Es una novela, no de folletín porque ya pasó mucho tiempo de eso, pero sí lo podemos seguir por posteos, ¿no? Cuando personas que... Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como es su caso, durísimo también. O sea, se tiran con munición, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy. En lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre mientras usted pululaba de partido en partido. Bueno, no leemos todo, ¿no? Pero este es el concepto. Bueno, y después le replicó con que Bullrich, esta idea de que Villarroel no lo hace por ego, en realidad como que lo hace por rencor porque fue apartada del gobierno. La primera, si querés, diferencia entre Bullrich y Villarroel llegó cuando Milei repartió los cargos en el gabinete y le dio seguridad y defensa
que él dijo durante toda la campaña que esas áreas iban a ser ocupadas por Victoria Villarruel. En el momento de reparto de cargos se lo dio a Patricia Bullrich, que eligió a Luis Petri como ministro de Defensa. No, a ver, Victoria Villarruel defiende la justicia social, lo cual para los liberales y el presidente es aberrante, ¿no? Que es repartir, digamos, el fruto de trabajo entre toda la sociedad para hacerla uniformemente pobre. Más allá de eso, de sacar o poner un busto de Isabel en el Senado, ¿no? Teniendo en cuenta quién era, teniendo en cuenta quién era Isabel. O sea, Victoria Villarruel es una persona que está cumpliendo un rol institucional que ni siquiera para apretar un botón sirve, porque ella es tan enamorada de la alta política y no sabe hacer política, no tiene cintura política, no puede manejar una sesión como lo ha hecho Martín Menem, por ejemplo, innumerable cantidad de veces. Y algo más importante y que la deja más expuesta, no se manifestó respecto a la posición. Nunca dijo, esto está en contra del equilibrio fiscal, estoy en desacuerdo. No se manifiesta en contra del pedido de cesión, aunque obviamente no la pudo manejar, como dijo la diputada, la manejó Mayans, pero tampoco pone una posición expresa sobre de qué lado está. Germano, ¿qué decías? No, yo creo que este es un tema remanido. Yo creo que el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana quedó claro, le dio vuelta, le dio la espalda. O sea, creo que este es un tema... Lo que sí creo, y me parece que el gobierno tendría que revisarlo, es qué tipo de política quiere hacer con el Parlamento. Y fundamentalmente con el Senado, donde son 6 senadores, porque uno fue, creo que el senador por Formosa no está más en el bloque. Nosotros le decimos falla de origen, ya arrancamos con que somos 6. Digamos, entonces lo que digo ahí, te diría, me parece que yo creo que la pelea de la vicepresidenta de la República con el Ejecutivo, con el presidente, indudablemente se generan algún tipo de situaciones que obviamente generan este tipo de... Hoy, fíjate, ayer 9 de julio, que tendría que ser el Día Patrio por excelencia, quedó subsumido totalmente el Día Patrio, el presidente no fue a ningún acto importante y terminó toda la noticia donde pasó los 7 u 8 frentes electorales en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto es la política. Esto me parece yo entiendo la lectura política que estás haciendo sobre el Congreso, pero me parece que acá hay otro tema de fondo que tiene que ver que lo que está en discusión en este momento es el corazón del programa de Milei, es el corazón del gobierno. Entonces, más allá de que estemos en año electoral, más allá de que haya muchísimas especulaciones y que claramente los gobernadores están haciendo su juego, muchos senadores están haciendo su juego y muchos diputados están haciendo su juego. Lo que se va a ver también cuando llegue el veto al Congreso es si creen en la estabilidad económica, si creen en el orden que está empezando a tener Argentina después del populismo que nos destrozó. Entonces, si hay diputados o senadores que prefieren especular por la propia y a partir de eso presionar al gobierno, tratar de sacar algo bueno, va a quedar muy en claro lo que están haciendo. Pero yo creo, te digo... Porque el año pasado ya votamos esto. Y si el año pasado hubo un escudo que este año no se repite, o cambiaron de idea, lo que los llevó en un año a hacer una cosa, este año lo lleva en sentido contrario, o están especulando. Y la ciudadanía, que como venimos hablando desde el principio del programa, siente una falta de representación política, no va a apoyar a quienes están especulando. Y el presidente decía esto sobre Villarruel, creo que no lo dijo antes, a ver. Hemos hecho 2.500 reformas estructurales, con lo cual no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Bueno, y acá está el lenguaje o la comunicación del presidente que lo llevó a ser presidente. Muchos dicen es parte de conectar con la indignación ciudadana respecto a la dirigencia del sistema clásico, pero no sé cómo lo ven ustedes.
Yo te puedo decir algo desde lo económico. Sí. Lo que están viendo los agentes, los inversores, es que el gobierno después de las elecciones puede hacer las reformas. Porque el presidente hablaba de las reformas que llevó adelante, pero hay 3 reformas importantes que están todos esperando. Reforma laboral, tributaria e impositiva. Y ahí es donde los que ven los inversores es con preocupación cuando ven que el gobierno en el Congreso no puede llegar a acuerdos. Porque después, por más que le vaya muy bien en las elecciones de octubre, va a necesitar acordar con la oposición. Y ahí es donde, en qué punto el gobierno va a dar el brazo a torcer para poder negociar. Exacto. Los mercados, ya que trajiste este tema de cómo lo ven, ¿no? Los mercados ven excelentemente bien la posición del presidente, no dejarse avasallar, ser muy firme en su posición, que el equilibrio fiscal no se negocia, y demostrar que no nos van a llevar puestos. O sea, no hay que darle un centímetro al kirchnerismo en ese sentido. Y los mercados responden gracias a que el presidente mantiene la posición, a pesar, como digo, de esta falla de origen en el Senado, de ser 6 senadores contra toda la casta política, que se le terminan los privilegios a 15 de ellos ahora en 2025, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el plan económico de La Libertad Avanza del presidente Milei, que tiene que ver con que no es un capricho el superávit fiscal, sino que es la matriz que cualquier presidente responsable que quiere recuperar a un país tiene que seguir, porque es, como dice siempre, yo estoy en el medio, pero estoy gobernando para los argentinos. Yo soy solamente el quien está en el medio. Casi que pasa inadvertido el segundo procesamiento del expresidente Alberto Fernández, ¿no? Que es gravísimo para mí, va a juicio oral pronto, para mí más rápido que en otros casos. No sé qué decís, Andrés. Sí, en este caso es por negociaciones incompatibles con la función pública, en la causa del fraude de los seguros. Ya nos olvidamos, pero hubo una investigación que justamente fue la que dio origen a que se descubriera la causa de violencia de género. ¿2.200 millones de desvíos? 2.200 millones es lo que gastaba el Estado en estos seguros, mejor dicho, en pagar comisiones a los productores de seguros, de los seguros que contrataba el Estado. Hay ahí un procesamiento donde el expresidente está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública. Esto quiere decir que él se interesó en que sus amigos, en este caso Martínez Sosa, un productor de seguros, obtuviera esos negocios. Hay productores de seguros que están procesados también. También hay funcionarios de Nación Seguros. 33 son los procesados. Son 33. Y estos funcionarios están acusados de cobrar sobornos para poder facilitar o permitir estas maniobras. Estos sobornos se cobraban en efectivo o se cobraban también en la posibilidad de utilizar autos de lujo o pasajes, por ejemplo, al exterior. ¿Qué va a pasar con esto? Probablemente Alberto Fernández recurra a la Cámara Federal, probablemente termine confirmando este procesamiento y ahí se viene el segundo juicio contra Alberto Fernández. Bueno, que puede Primero terminar. la violencia de género y después este. Es muy bueno en el dictamen Casanelo, porque esa causa la instruyó Ercolini y luego en el sorteo quedó Casanelo. Dice que Alberto Fernández tiene un rol formal, legal, ¿no? Cumpliendo la ley que había él mismo ayudado a que se cumpla con Nación Seguro. Pero en lo privado... Y por atrás, favoreciendo... Bueno, de ahí venimos. Negocios. Este es uno de los grandes temas, ¿no, Sabrina? Por eso decimos que el kirchnerismo fue una máquina de afanar. Porque no es que fueron unos casos de corrupción aislados que se investigaron. Estamos hablando de una expresidenta, exvicepresidenta procesada y ahora presa. Estamos hablando del último presidente también procesado y seguramente termine preso. Son una banda de chorros, y cuando decimos que son una banda de chorros no es una forma de decir. Tomaron el Estado para robar. Eso fue lo que hicieron y por eso la Argentina está hoy en esta situación y por eso ahora ellos mienten y fingen interés en los jubilados, en discapacidad, en salud, en universidades, etcétera, porque lo único que les interesa es arruinar algo que sí está funcionando y que sí está ordenando el Estado. Y en esa línea... Es importante destacar que no solo hoy, no fue una jugada solo del kirchnerismo. O sea, venimos de un 9 de julio, hace un año se firmó el Pacto de Mayo en Tucumán con casi todos los gobernadores. El presidente perdió todos los apoyos y en el Congreso lo estamos viendo claramente. Antes decían respecto a la sesión de Martín Menem también perdió esta votación por el aumento de emergencia para los jubilados en la Cámara de Diputados y 9 diputados de PRO se abstuvieron en esa votación. Hay una confrontación por la capital. Vos decías, Sabrina, hace un año ya votamos esto. ¿Qué pasó en este año? Y pasó que finalmente
la voluntad de acordar de parte del gobierno parece que se fue para atrás, o por lo menos estos gobernadores dicen lo que nos prometieron no nos lo dieron. Claro. Una última. No, y aparte creo que acá, como siguiendo la línea, pasó también que en la fusión, en el Frente Libertad Avanza, digamos, el PRO quedó, digamos, capitulando, no es de pares. Entonces es muy difícil por ahí acordar, porque yo creo, incido con vos, una cosa es el kirchnerismo. Ahora, lo que pasó hoy en el Senado es grave, porque hay muchísimos senadores que votaron permanentemente con el gobierno nacional. Esto me parece que al menos amerita. Sí, Luis Juez, claro. Luis Juez, por ejemplo. Claro. ¿Alguien puede dudar que no es aliado del gobierno? O sea, Bueno, siguiendo la enumeración que comenzó Sabrina y lo que vos comentabas sobre Alberto Fernández, esto te pone en dos lugares. ¿Es kirchnerismo o libertad? Son los mismos de siempre aplicando las mismas recetas, esperando resultados distintos. Son los que se robaron un país y siempre quieren volver. Y es el presidente que está en contra de toda la casta política que se retuerce por no perder sus privilegios, con un Senado y un Congreso de Diputados de la Nación que son la máquina de impedir, en donde solo los argentinos pueden poner las mayorías a favor de los que estamos del lado de la Argentina, del lado del bien. Y eso va a ocurrir en septiembre y octubre. Por eso es que el presidente dice, vamos a continuar con las reformas más importantes de la Argentina cuando seamos una mayoría parlamentaria. Sofía. 20 segundos. Mañana vamos a ver el mercado qué es lo que valora más. Si que el gobierno diga que va a vetarlo o si le preocupa esto de la falta de consenso, la falta de control en el Congreso de parte del gobierno. Muchas gracias a todos. Hay canciones y hay himnos en La Nación 104.9 más música. Suenan los que te marcaron. Pone FM 104.9, escuchar online o desde la aplicación.